Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en esas fuerzas sistémicas e invisibles que, créanlo o no, terminan dictando cómo se estructuran las instituciones de educación superior. Es súper fascinante ver cómo ciertos factores, tanto de adentro como de afuera, obligan a las universidades a adoptar formas que a veces van totalmente en contra de su propia misión. Así que bueno, vamos a descubrir qué hay realmente detrás del diseño de las universidades de hoy en día. Rápidamente, nuestra agenda de hoy. Primero, la anatomía de la organización. Segundo, la gobernanza y la brecha legal. Luego pasamos a 3 casos prácticos, el dilema del bloqueo central, el de la presión mimética y el del esqueleto olvidado, para finalmente ver cómo avanzar hacia una estructura ágil. Arrancamos entonces con la sección 1, la anatomía de la organización. A veces, para entender problemas que son hipercomplejos, lo mejor es usar una imagen sencilla. Imaginen a la universidad literalmente como un cuerpo humano. Toda organización tiene un esqueleto, que vendría a ser su estructura organizativa. Este armazón es lo que le da la fuerza, le permite el movimiento y la deja adaptarse al entorno. Por otro lado, la cultura de la organización o los elementos individuales serían la grasa o los tejidos blandos. Y aquí está la clave. La capacidad de sobrevivir de una institución depende 100% de qué tan fuerte y flexible sea esta estructura ósea. Pasemos a la sección 2, gobernanza y esa famosa brecha legal. Teniendo clarísima la importancia de ese esqueleto, hay que entender qué es lo que lo presiona desde afuera. Y aquí va un dato de blindaje impresionante que sale del informe de la UNESCO. El 88% de los países mantiene una supervisión nacional súper centralizada sobre sus sistemas de educación superior. Es una cifra abrumadora, ¿no? Pero ojo, contrastemos eso con esta otra cifra, porque acá se complica el panorama. Resulta que el 67% de los países dice garantizar la autonomía institucional por ley. O sea, casi 7 de cada 10 naciones reconocen en papel que las universidades deberían autogobernarse para funcionar bien. Y esto nos ilustra el problema a la perfección. Hay una brecha gigantesca entre lo que promete la ley y lo que pasa en la realidad. Esta desconexión entre la supuesta autonomía y la asfixia de tener una supervisión tan centralizada genera una tensión tremenda. Al final, las universidades se ven forzadas a acatar las reglas del poder central, y eso atrofia seriamente la flexibilidad de su esqueleto organizativo. Lo que nos lleva directo a la sección 3, nuestro primer caso práctico, el dilema del bloqueo central. Imagínense esta situación. Un consejo universitario diseña una estructura interna brillante, súper innovadora, pensada para responder mejor a los estudiantes, y de la nada, la burocracia del gobierno nacional les bloquea la iniciativa por completo. Uno se pregunta, ¿por qué pasa esto si se supone que tienen autonomía? Bueno, la respuesta está en un fenómeno que se llama isomorfismo coercitivo. Esto pasa cuando una organización se ve literalmente obligada a adaptar ciertas formas porque las entidades de las que depende, como los ministerios o las áreas de inspección, ejercen una presión brutal, ya sea formal o informal. Básicamente, el isomorfismo coercitivo es lo que provoca este bloqueo gubernamental. Por lo tanto, para lograr una gobernanza ágil, se requiere sentarse a negociar espacios autónomos muy específicos dentro de ese gran marco legislativo nacional. Si entendemos de dónde viene la presión, la universidad puede defender su margen de maniobra. Sección 4. Vamos con el dilema B, la presión mimética. Pensemos en otro escenario, donde las presiones ya no son órdenes del gobierno, sino pura necesidad de supervivencia. Una institución decide tirar por la borda esa identidad única que la hace especial, porque siente que tiene que copiar la estructura exacta de las universidades top de los rankings. ¿Qué fuerza invisible empuja a alguien a renunciar a ser diferente? Acá entra en juego otro concepto increíble, el isomorfismo mimético. Muchas veces las universidades operan en sistemas con una grave falta de fondos o infrafinanciación. Entonces, subir en los rankings no es un tema de ego, es una vía vital para conseguir financiamiento. Ante la falta de recursos, las universidades terminan imitando o mimetizando a las que perciben como exitosas. Es esa infrafinanciación la que impulsa el isomorfismo mimético, forzándolas a copiar modelos. En consecuencia, una gobernanza verdaderamente ágil tiene que diversificar sus fuentes de financiamiento para poder construir una estructura que sí esté alineada con su misión real. La independencia financiera es la única llave para la independencia estructural. Y entramos a la sección 5, nuestro último caso, el dilema del esqueleto olvidado. Este caso desafía un mito que se escucha muchísimo internamente. Seguro han escuchado a algún rector argumentar, la estructura no importa para nada. Lo único que vale es tener profesores de altísima calidad. Suena súper poético y hasta lógico,
pero la verdad es que esconde un error sistémico gravísimo. Aquí es donde nos salva la perspectiva sistémica de Fernández Enguita. Según él, el talento de los docentes es solo el nivel agregado de la organización. Pero es el nivel estructural el que crea la red de relaciones para que esos individuos puedan brillar y para que la institución cumpla su rol sistémico en la sociedad. Volviendo a la analogía del cuerpo humano que vimos antes, la estructura organizativa es el esqueleto que da fuerza y movimiento. Sin ella, los elementos individuales simplemente colapsan. Por lo tanto, construir un esqueleto organizativo sólido es un requisito indispensable para que todo ese talento académico realmente funcione y no se desperdicie. Llegamos a la sección 6, la recta final, hacia una estructura ágil. Habiendo repasado estos dilemas, la estrategia queda súper clara. Diseñar una estructura ágil exige tres cosas: negociar autonomía para resistir las presiones coercitivas, diversificar el dinero para no caer en el mimetismo ciego y entender desde una visión sistémica que armar un esqueleto sólido es el paso innegociable para lograr la excelencia. Nos despedimos con esta pregunta para pensar un poco. ¿Qué fuerzas isomórficas están moldeando el esqueleto de las instituciones educativas que vemos a nuestro alrededor todos los días? Reconocer estas dinámicas invisibles es el primerísimo paso para gestionar organizaciones verdaderamente libres. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.